Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Como siempre es una bendición para mí compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta oportunidad voy a estar desarrollando el tiempo de la enseñanza. Y como ustedes saben, hemos dedicado este tiempo para hacer un estudio sobre la primera carta del apóstol Pedro. Una carta que fue escrita para creyentes, para cristianos que se encontraban bajo persecución en diferentes partes del Imperio Romano, que para ese entonces era el mundo conocido. Ahora, el Imperio Romano no veía con buenos ojos a los cristianos, primeramente porque dentro del imperio se creía que el César era no solamente el emperador, sino un Dios encarnado. Ahora los creyentes decidieron poner a un lado esa creencia pagana y reconocer a Cristo como único Dios verdadero y al mismo tiempo como el verdadero rey de este mundo, por lo que fueron vistos como enemigos políticos. Y eso produjo que el imperio les persiguiera como criminales. De manera que estos creyentes están sufriendo todo tipo de vejación y desprecio por creer en el nombre de Cristo. Ellos vinieron al Señor buscando la esperanza de vida eterna, pero al mismo tiempo de una nueva vida y bendiciones de parte de Cristo Jesús, por lo que fue una tremenda sorpresa encontrarse pruebas, dificultades, padecimientos y persecuciones. Pero el apóstol Pedro, que para este momento ya tiene alrededor de unos 60 años, ha acumulado bastante experiencia viviendo en el Espíritu. Y tomando en cuenta que él pudo vivir físicamente con Cristo Jesús, él realmente puede enseñar a esta nueva generación de cristianos cómo todas estas dificultades que ellos están experimentando es parte natural del camino del Señor. Debemos aprender a padecer primero con Él, para que luego podamos ser dignos de recibir su gloria. Entonces, antes de empezar, vamos a tener un tiempo de oración para profundizar entonces en esta última parte de nuestro estudio de Primera de Pedro. Señor Dios y amado Padre Celestial, te ruego, Dios Todopoderoso, para que seas tú bendiciendo este tiempo, permitiendo, Señor, que podamos glorificarte, que podamos entender el camino que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser participantes de tu causa, de tu nombre, de tu vida, de tu padecimiento, para que podamos ser dignos de tu gloria. Dame de tu sabiduría para poder enseñar correctamente, pero también darles un corazón atento y dispuesto a los hermanos para escuchar y aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a estar estudiando desde el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 5, versículo 14, que es donde termina la carta. Pero vamos a dividirlo en tres partes principales. Y podríamos decir una cuarta si tomamos en cuenta las salutaciones o el saludo de despedida. Pero vamos a ver estas primeras tres partes principales. La primera va del capítulo 4, versículo 12, hasta el versículo 19. Y vamos a ver la idea central que hay en este pasaje. Dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, en esta primera parte o primera sección, el tema principal es ser participante de los padecimientos de Cristo. ¿Sí? Repito, el primer punto principal sería ser participante de los padecimientos de Cristo. El versículo 12 nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como le digo, recuerde que estos creyentes están siendo perseguidos porque la gente alrededor los ve como enemigos, los ve como opositores terroristas que quieren estar contra el César, contra el imperio, porque están siguiendo a Cristo. El cristianismo nunca fue un movimiento político. El cristianismo nunca ha sido un movimiento filosófico. El cristianismo siempre ha sido una carrera de fe, un camino de fe a través del Espíritu. Ahora, no podemos extrañarnos que si estamos buscando a Dios en este mundo y queremos ser guiados por su Espíritu, vamos a tener conflicto por tomar esa decisión. Porque recuerde, vivimos en un mundo que ha sido invadido por Satanás y sus demonios. Y estos dos se han encargado de moldear la sociedad, moldear a las personas y de alguna manera programarlos para que ellos estén contra la enseñanza y los principios de Dios. Así que no nos debe sorprender que si estamos viviendo como cristianos fieles, como cristianos constantes, que están aprendiendo a vivir en arrepentimiento, en nueva vida, en el Espíritu, obviamente van personas que andan haciendo lo malo, que se regocijan en el mal, obviamente van a chocar con nosotros. Entonces a estos cristianos les sorprendía que no me vas a creer, pero resulta que acontece que mi familia no me apoya por ser cristiano. Mis amigos se burlan de mí, me rechazan por ser cristiano. Mi jefe, mis compañeros de trabajo han tenido problemas conmigo porque no quiero participar en las trampas que ellos están haciendo por ser cristiano. Entonces, el apóstol Pedro les dice, mira, no hay ninguna sorpresa. No hay de qué sorprendernos. Sino más bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora fíjense que dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esa palabra participante en griego habla de una persona que tiene comunión contigo, es decir, un compañero, un socio, ¿sí? Alguien que tiene una muy buena relación contigo y esa buena relación le permite involucrarse en lo que tú estás haciendo. Entonces, el apóstol Pedro dice que si algún creyente está sufriendo, se le ha complicado la vida porque Cristo está en ella y no porque Cristo sea una carga o sea una dificultad, pero obviamente si Cristo está en tu vida, Cristo va a chocar con toda la maldad, con todo el pecado, con todo lo torcido que hay a tu alrededor. Entonces, si
tu vida se está complicando por ser cristiano, te estás convirtiendo en un compañero, en un socio, en alguien que tiene parte en los padecimientos de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro nos está enseñando algo que él aprendió de primera mano. Si nosotros participamos en los padecimientos de Cristo, también vamos a participar en la gloria que Él va a tener cuando Él venga a este mundo y reine como el verdadero emperador de toda la creación. Entonces, es triste y lamentable, pero a veces los creyentes, cuando comienzan a tener dificultades, cuando comienzan a tener incomodidades por ser creyentes, por ser cristianos, lo que hacen es alejarse de Cristo. ¿Sí? Y no se dan cuenta que dejar de participar en los padecimientos de Cristo también va a hacer que tú dejes de participar en la gloria que Cristo va a tener cuando esté aquí en la tierra. No te estoy hablando de que vas a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Cuando Cristo te la da, Él te da la garantía eterna de que la salvación va a estar contigo. El asunto está en que no vas a poder tener una parte completa en la gloria que Cristo va a tener en este mundo. Es decir, no vas a poder recibir una gran recompensa si no te estás involucrando con Cristo en sus padecimientos aquí en la tierra. Hoy en día hay cristianos que ciertamente su vida literalmente corre peligro por ser cristiano. Porque de repente viven en un país donde te matan por ser cristiano. Pero ¿cuáles son los padecimientos que normalmente nosotros hoy en día tenemos? Mira, comparado con otros creyentes en otras partes del mundo, no estamos sufriendo nada. Entonces, lo que sea que Dios permita en tu vida para padecer por Él, aprovéchalo. Y está muy consciente de que eso que padeces por Él te va a llevar a tener gloria con Él. Por eso, cuando hablamos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, debemos tomar en cuenta dos cosas. Número uno, ser participante de los padecimientos de Cristo te hace bienaventurado. Leemos allí en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, estos los incrédulos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Fíjese que aquí el apóstol Pedro, en el versículo 14, está haciendo dos referencias a enseñanzas de Cristo Jesús en los evangelios. Si nos ponemos a ver, él dice que si somos vituperados, eso quiere decir difamados. Eso quiere decir que la gente hable mal de ti o que la gente diga mentiras sobre ti y las publique como si fueran una completa y absoluta verdad. Ahora, si la gente se ha puesto en tu contra por los pasos de fe, por los pasos de obediencia que tú estás dando en los caminos de Cristo, te van a vituperar. Hay gente que cuando ve los cambios que un creyente comienza a hacer en su vida, ahí es cuando comienzan a llamarlo loco, ahí es cuando comienzan a llamarlo fanático, ahí es cuando comienzan a tratarlo como que si fuese un paciente del psiquiatra, ¿no? Es allí cuando el Señor dice, si eres vituperado por el nombre de Cristo, entonces eres bienaventurado. Y recuerda que bienaventurado significa ser bendecido en gran manera. Y si lo recuerda, en Mateo capítulo 5, del versículo 10 al versículo 11, el mismo Señor Jesucristo dijo que si nosotros sufrimos por Él, si somos vituperados con Él, somos bienaventurados, porque vamos a tener recompensa en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, en Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15,
el Señor habló de que todo el que sigue a Cristo va a recibir el Espíritu Santo. Y de esa manera Dios va a estar viviendo en su vida. Y que justamente por eso las personas a su alrededor lo van a aborrecer. El Señor Jesucristo fue claro con nosotros y Él dijo, si a mí me aborrecieron, entonces ¿qué van a hacer con ustedes que me están siguiendo? Entonces, debemos comprender que hay bendición en sufrir dificultades por Cristo. Hay bendición en participar en los padecimientos del Señor. Luego, un segundo punto que debemos tomar en cuenta es lo que se nos dice en el versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si eres participante de Cristo, número 1, ser participante te hace bienaventurado. Pero número 2, con tu padecimiento glorificas a Dios. El Señor dice, ninguno padezca como un homicida. Y recuerda que para Cristo, el homicida no es solamente el que le quita la vida a su prójimo, sino también el que le guarda rencor, sino también el que no perdona, el que guarda enojo, el que guarda ira, el que desea venganza de su prójimo. El Señor dice, ningún creyente, ninguno que me sigue, ninguno que está buscando ser cristiano, debería sufrir por rencor, debería sufrir por odio, debería sufrir por malhechor, es decir, por hacer lo malo, por hacer lo incorrecto. Dice, por entremeterse en lo ajeno. En la epístola de Timoteo se nos dice que no participes en pecados ajenos. ¿Sí? Ahora, cuando habla ahí de no participar en pecados ajenos, tiene mucha relación con esto que se dice aquí, no entremeterse en lo ajeno. Tú eres creyente y tú debes dar cuentas a Dios por tu vida. Por eso tienes que tener mucho cuidado de no involucrarte en los pecados de otras personas. No consientas, no apoyes, no participes en cosas que obviamente no son del Señor. Porque por entremeterte en lo ajeno, por relacionarte con el pecado de otro, en algún momento el pecado siempre trae sufrimiento. ¿Y qué te dice el Señor? No sufras por el pecado. Si vas a sufrir, si vas a pasar por padecimiento, que sea por Cristo, pero no por el pecado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Fíjate cómo dice, no te avergüence sufrir por Cristo. Es cómico porque a veces en reuniones entre cristianos, de repente hay un nuevo creyente y se le dice, hermano, ore. Y de repente el nuevo creyente dice, no, es que me da pena. O de repente tenemos una oportunidad para compartir testimonios entre nosotros, entre cristianos. Y aún así hay cristianos que dicen, no, es que me da pena compartir, me da pena hablar. O yo quisiera predicarlas a otros para Cristo, pero es que no sé cómo hablar, me da pena. La realidad, mi hermano, es que usted no debería sentir vergüenza por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. Si hay algo que le debe dar vergüenza, eso tiene que ser el pecado, no el sufrir por Cristo. Luego se nos dice que el Señor va a comenzar su juicio, pero Él va a comenzar su juicio no con los malos, sino con los buenos. De manera que este tiempo a la iglesia le toca ser puesta a prueba. ¿Pero por qué a la iglesia le toca ser puesta a prueba?
Porque nosotros vamos a hacer puestas a prueba primero para luego ser probados los malos. Entonces, imagínense, los buenos, pudiéramos llamar los salvos, pasamos la prueba gracias a Cristo. Sin Cristo no hubiésemos sido capaces de pasar el juicio de Dios. Pero entonces, ¿qué va a pasar luego con los incrédulos? Ninguno va a poder pasar ese juicio del Señor. Por eso es bien importante que nosotros demos el testimonio correcto, que vivamos de la manera correcta. Porque cuando venga el juicio de los malos, cuando venga el juicio de los impíos, el testimonio que dieron los creyentes en la tierra va a ser evidencia contra los que desobedecieron a Dios. Entonces, por eso es bien importante que, honesta y sinceramente, usted viva la buena vida cristiana. Para que cuando llegue el juicio del injusto, Dios pueda utilizar su vida, Dios pueda utilizar su testimonio para callar la boca de los que ignoraron y rechazaron al Señor. Entonces, esta parte final empieza con lo que significa ser participante de los padecimientos de Cristo. Y esta parte termina con el versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si vas a participar, si te vas a volver socio, compañero de Cristo Jesús en su vida, en su obra, en sus padecimientos, encomiéndate a Él y comprende que en sus manos no corres peligro. Y lo que sea que Él permita para ti, Él sabe por qué lo permite. Él sabe hasta dónde puedes aguantar. Él sabe hasta dónde puedes resistir. De manera que lo que ha permitido en tu vida es algo que Él sabe que tú puedes manejar. Lo único que el Señor quiere es que lo que sea que te toque pasar, lo que sea que te toque vivir, lo vivas junto a Él, encomendando tu alma a Él. Y llueve, trueno, relampaguee, dispuesto siempre. Luego, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4, nos muestra nuestro segundo punto principal, que es la petición de Pedro a los ancianos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, fíjese, él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra anciano significa tres cosas. Primeramente, anciano puede referirse a una persona que es de la tercera edad. Claro, si recuerdan, normalmente en nuestra congregación tenemos los jóvenes menores, jóvenes mayores, luego tenemos los adultos contemporáneos y luego tenemos los adultos clásicos, ¿verdad? Entonces, la palabra anciano, en el caso de palabra de vida, pudiera referirse a los adultos clásicos, ¿sí? Pero esa palabra anciano no solamente se refiere a gente que es mayor en edad, sino que también se refiere a personas que tienen testimonio de madurez y crecimiento en la fe. Ahora, por ejemplo, una persona que llegó a la iglesia con 70 años, físicamente es un anciano, pero no es un anciano en la fe. ¿Sí? Esta palabra anciano se puede utilizar para los líderes de la iglesia, que han acumulado experiencia en la fe y por eso pueden enseñar, aconsejar y ministrar a otros. Al mismo tiempo, esta palabra anciano también se refiere a una faceta del pastor. ¿Sí? El pastor tiene que ser un anciano. Y no hablo de edad biológica, sino que obviamente el que va a pastorear
debe tener madurez espiritual para poder ayudar a las ovejas. Entonces, en este caso, el apóstol Pedro está hablando con los pastores, pero las está tratando como ancianos, como personas que han alcanzado madurez en la fe y que por su madurez deben ayudar, deben cuidar a los que todavía no han alcanzado esa madurez. Entonces es interesante cómo el apóstol Pedro se presenta aquí. Él dice, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que será revelada. Esta es la manera que el apóstol Pedro se presenta a los otros pastores, diciéndole, yo también soy pastor para Cristo Jesús. Pero no solamente pastor, sino que también he sido testigo de lo que padeció Cristo. Y no solamente soy un testigo pasivo, alguien que estuvo ahí mirando y ya. Yo también he participado en su sufrimiento, en sus padecimientos, en su persecución. Porque recuerden que el apóstol Pedro también fue azotado, también fue encarcelado, también fue perseguido por causa de Cristo. Entonces él dice, yo también soy participante de la gloria que va a ser revelada. Él está consciente de lo que Cristo Jesús prometió es verdad. Por eso yo sé que yo voy a participar de ello. Y él ruega a los ancianos, dice, apacentar, versículo 2, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Y esto es bien interesante porque, como le digo, cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, él ya tiene unos 60 años de edad, ¿sí? Por lo que él está consciente que no le queda mucho tiempo de ministerio. Y sabiendo que tiene poco tiempo de ministerio, él habla con los nuevos líderes, habla con los nuevos pastores, de la misma manera que Cristo Jesús habló con él. Cuando el Señor ya sabía que tenía que subir al trono de Dios, él toma a Pedro en Juan capítulo 15 y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces se lo preguntó. En la primera le dice, apacienta mis corderos. En la segunda le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera le dice, apacienta mis ovejas. Dándole a entender a Pedro que te voy a dejar a cargo del rebaño. Y más adelante en el libro de Hechos vemos a Pedro ser uno de los ancianos principales de la iglesia de Jerusalén. Ahora, Pedro no se convirtió en el Papa, como piensan algunos. Él no se convirtió en el líder supremo de la iglesia. No. Al contrario, él buscó que otros creyentes pudieran convertirse en ancianos, pudieran convertirse en pastores, para que pudieran también atender a la grey de Dios. Es por eso que él ahora habla a estos creyentes. Y de repente, él hace esta petición, apacienta a la grey de Dios cuidando de ella. Apacentar es un término pastoral del campo, ¿verdad? Las ovejas, ellas necesitan un lugar para descansar. Y cuando ellas están descansando, ellas necesitan ser protegidas de lobos, de coyotes, de cualquier animal que pueda hacerles daño. Entonces, un trabajo del pastor es apacentar a la oveja, asegurarse que ella tenga un lugar donde pueda descansar y donde pueda estar protegida. Si un pastor apacienta, automáticamente está cuidando de ella. Entonces, Pedro le está rogando a los que son ancianos, a los que son pastores, apacienten, cuiden a la grey de Dios. Y aprovecho a reconocer y a agradecer también a los ancianos que hay en la iglesia
palabra de vida. Y si de repente usted dice, bueno, yo no sé quién pueda ser anciano en la iglesia Palabra de Vida, tenga claro que ¿quiénes son ancianos? Son esos hermanos que han crecido espiritualmente, que han madurado espiritualmente y que hoy en día me ayudan a seguir adelante con mis responsabilidades ministeriales. Y hoy más que nunca tengo que dar gracias a los hermanos que están ayudándome a pastorear a los niños, a pastorear a los jóvenes, a pastorear a las damas, a pastorear a los caballeros, que me están ayudando a formar discípulos, que me están ayudando a compartir el evangelio. Todos estos hermanos que tienen buen testimonio y que están participando en la administración son dignos de ser reconocidos como ancianos. Y hoy que estamos viviendo esta situación donde la distancia me limita a cumplir con todas mis responsabilidades como pastor, doy gracias al Señor de que tengo ancianos conmigo, ¿verdad? Líderes, siervos, que están dispuestos también a ministrar, a discipular, a evangelizar, a cuidar y a seguir avanzando con el ministerio. Entonces, si usted es un anciano, solamente le voy a dar estas recomendaciones o le voy a subrayar estas pautas que el apóstol Pedro dejó para los ancianos. ¿Cómo tiene que ser el cuidado de las ovejas del Señor? Él dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, para los que son ancianos, o para los que quieren convertirse en ancianos en la fe, deben aprender a cuidar de la grey de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Es decir, no buscando sacarle beneficios económicos a la obra de Dios. El que va a servir al Señor no debe hacerlo pensando en cómo sacarle dinero a la gente. No debe hacerlo pensando en cómo aprovecharse materialmente de las personas que aman al Señor, sino más bien debe ser con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Los apóstoles constantemente peleaban el uno con el otro, diciéndole al Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el que va a tener el control? ¿Quién es el que va a tener el poder? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser el...? Y el Señor lo que le dijo fue el que sea el siervo. El que sirva a todos será el mayor de todos. Entonces, una persona que quiere colaborar cuidando a las ovejas en la iglesia no debe ser una persona que se imponga por sus talentos, por sus habilidades, por su carácter, sino debe ser una persona que con un corazón bien sincero esté dispuesto a servir e invertir en la vida de los demás. Y si va a ser un anciano, tiene que serlo a través de influencia, tiene que serlo a través de ejemplo. No puede ser alguien que venga a la iglesia y nos muestre una cara y luego en su casa, en su trabajo, en donde se desarrolla, tenga una cara totalmente distinta. Realmente no debe y no puede ser así. Los ancianos deben ser personas de ejemplo en la fe. Luego vamos a una parte final donde dice, donde el apóstol da algunas instrucciones para los creyentes. Entonces, en esta parte final, primeramente, él habla de ser participante de los padecimientos de Cristo. Luego,
le hace una petición a los ancianos para que cuiden de la grey de Dios, pero luego da instrucciones a todos los creyentes. Versículo 5 dice, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una recompensa asegurada y garantizada para todos los que sirven en el ministerio cuidando a las ovejas. Entonces, necesitamos creyentes que estén dispuestos a madurar, que estén dispuestos a ser siervos, que estén dispuestos a cuidar y velar por la vida de otros. Todos los que colaboran en el cuidado de las ovejas son dignos de recibir esa corona incorruptible de parte del príncipe, es decir, el principal, el más importante, el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Él es el verdadero pastor. Todos aquellos pastores que podemos ver con nuestros ojos son simples representantes, pero el verdadero es Cristo Jesús. Por eso, el que quiere hacer el trabajo tiene que ser un buen y digno representante de Cristo Jesús. Y ahora sí, vamos del versículo 5 al versículo 11 con las instrucciones para los creyentes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué instrucciones se nos dan acá para los creyentes? Se nos dan por lo menos 3 instrucciones principales. La primera, revestirnos de humildad. Comienza diciéndole a los jóvenes, sujétense a los ancianos. Pero luego dice, ya van, no solamente los jóvenes, sujetaos, y dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y es interesante que diga revestidos de humildad. Pudo haber dicho vestidos de humildad, pero dice revestidos de humildad. Cuando pensamos en revestir es como que me puse una camisa y sobre esa camisa me voy a poner otra camisa. Es decir, el creyente debe tener una cubierta de humildad. Y sobre esa cubierta de humildad debe tener otra cubierta de humildad. Es decir, debemos llenarnos de humildad. ¿Y qué es la humildad? La humildad es el pensamiento de que el superior es Cristo. Y que incluso los prójimos que están a mi alrededor son superiores a mí. Y eso no es baja autoestima. Eso no es despreciarse ni menospreciarse. Es el camino para ser un buen siervo. Un siervo que tiene humildad va a estar dispuesto a servir a cualquiera. Pero un siervo que tiene soberbia va a pensar en su corazón, ¿y quién es este para decirme eso? ¿Y qué se cree él? ¿Qué se cree ella? ¿Quién le dio derecho? ¿Y quién le dio autoridad? ¿Y quién le dio...? Hermanos, es tremendo, pero a mí a veces me preocupa cuando entre hermanos intentan corregirse, intentan exhortarse. Y me llama mucho la atención cuando usted no está dispuesto a escuchar una exhortación, una corrección
de un hermano en Cristo. Y de repente dice, no, al pastor sí me sujeto, pero este hermano no es quien. Que me lo diga el pastor, que no me lo diga este hermano. Y el cristianismo no funciona así. Es bueno, es de bendición que usted escuche a su pastor, que usted se sujete a su pastor. Pero en la iglesia todos somos igual de valiosos a los ojos de Dios. Y por eso no debemos ponerle límite a nuestro servicio. Y por eso nosotros debemos tener un oído atento y dispuesto a todo aquel que tiene algo que compartir, que tiene algo que enseñar. Entonces, revestidos de humildad. Póngase la primera capa de humildad y sobre esa capa de humildad póngase otra. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, al soberbio Dios va a permitir que se levante para que sea quebrantado. Pero al humilde el Señor le va a dar de su gracia para que se pueda fortalecer. Ahora, segunda instrucción, la vemos en el versículo 7. Aprendiendo, o mejor dicho, confiar en el cuidado de Cristo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y pudiera dar una predicación completa, una serie completa nada más de este versículo. Pero en este momento lo que le tengo que decir es que usted tiene que aprender a confiar que no hay nada en este mundo que escape del control del Señor. Por eso, suelte su temor, suelte su ansiedad, suelte su estrés, suelte su preocupación. Y aprenda a confiar en el cuidado que Dios tiene de usted. El día que usted crea de todo corazón que Dios lo cuida, que Dios lo protege, que usted es importante para Dios, que usted es valioso para Dios, ese día usted va a poder poner su miedo, poner su ansiedad, echarla, sacarla de usted. Pero si usted no está convencido del amor y la protección que Dios tiene para usted, es bastante difícil que usted se libere de toda esa ansiedad, de toda esa angustia. Y luego la tercera instrucción es resistir firmes en la fe al enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Satanás no puede obligarte a pecar. Satanás no puede forzarte a entrar al pecado. Él solamente puede ofrecerte la tentación. Él solamente puede ponerte la cosa fea, sembrarte miedos y temores para que tú huyas en dirección a la trampa. Pero la clave es someterse a Dios, resistir al diablo. Y resistir es mantén tu posición. Mantente en el camino del Señor, mantente en la palabra de Dios, mantente orando al Señor. Y créeme que vas a poder vencerlo. Pero no intentes resistir en tu propia fuerza. Resiste en la fe, en la confianza, en la verdad. Solamente la verdad de Dios puede destruir todas las mentiras de Satanás, que es justamente el padre de mentiras. Ahora, más adelante, el versículo 11 dice, a Él, hablando de Cristo, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es bien interesante que el apóstol Pedro utiliza ahí la palabra imperio, porque recuérdense que es el tiempo del imperio romano. Y el emperador enseña y promueve que el mundo entero le pertenece a él. Pero Pedro le recuerda a los creyentes que el verdadero poder, el verdadero gobierno, el verdadero imperio está en las manos de Cristo. Y que nosotros simple y llanamente debemos esperar fieles, firmes, el momento en que el Señor establezca su reino. Luego termina con la salutación, que son las palabras de despedida. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente,
amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Hermano, Dios le permite ser usted como Silvano, un hermano a quien podamos considerar fiel. Silvano no era pastor, Silvano no era misionero, era un colaborador de la obra del Señor. Y si el apóstol Pedro lo considera a él fiel, imagínese esa tremenda referencia. ¿Es usted un hermano fiel? ¿Es usted un hermano con un testimonio realmente constante? ¿Es usted un Silvano a quien podamos confiarle una responsabilidad sabiendo que yo trueno una relampaguee la va a cumplir? Interesante, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Lo interesante allí es que Pedro no se encontraba en Babilonia, realmente se encontraba en Roma. Pero cuando él dice la iglesia que está en Babilonia, está utilizando un término del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Babilonia era un símbolo del gobierno corrupto, malo, influenciado por Satanás en este mundo. De manera que ahora Pedro ve al imperio romano como la Babilonia de su tiempo. Entonces, un dato interesante que le dejo allí, menciona a Marcos, mi hijo, mostrando que el apóstol Pedro, recuerda que en los evangelios muestra que él estaba casado porque tenía una suegra que fue sanada por el Señor. Y ahora aquí nos está hablando de Marcos, mi hijo. Posiblemente sea Juan Marcos el que escribió el evangelio, pero eso es algo que podemos detallar en otro momento. Y termina diciendo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Hoy en día, por el tema del coronavirus, estamos limitados a las formas de salud. Por prevención, hoy no podemos dar la mano, hoy no podemos dar un abrazo, pero de igual manera, salude. De igual manera, hágale sentir a sus hermanos que usted les sigue amando, usted sigue orando por ellos y ellos siguen siendo valiosos para usted. Y esta carta termina diciendo, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces, de esa manera también me despido. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y que les permita mantenerse firmes y fieles en la fe para que puedan ser participantes de Cristo Jesús aquí en la tierra y compartir su gloria eterna. Dios les bendiga grande y poderosamente.